vamos a tratar el tema 1, titulado Lenguaje y comunicación, competencia lingüística y comunicativa. Es un tema que a simple vista puede parecer denso, duro, complejo, pero si te gusta la lingüística, si te gusta la lengua en general, es un tema que incluso se puede disfrutar y que te puede diferenciar a la hora de elaborar un tema, de redactar un tema en la oposición, ya que creo que no es un tema que se suele elegir mucho, y puede hacer que si te toca este tema y otro de literatura más típico, si te decantas por un tema de este tipo, quizá pueda diferenciarte. No sé si es un falso mito, una leyenda urbana, que esto sea así, pero bueno, es un tema, quitando todo eso, que sí que puede dar juego y se entiende más de una manera más fácil de la que parece. En la introducción de este tema tenemos que comentar que son diversas las disciplinas como la lingüística, teoría de la comunicación, semiología, etcétera, que han tratado estos mismos temas, lenguaje y comunicación, desde diversos enfoques. Pero el enunciado mismo ya parece dar una orientación, ¿no? La de la concepción del lenguaje como actividad comunicativa presente en la lingüística del texto y en la pragmática. Es decir, el lenguaje va a ser entendido como una disciplina, una actividad comunicativa, por lo tanto, lenguaje y comunicación van a ir de la mano y van a estar siempre estrechamente ligadas. En la introducción, pues también podemos decir lo que siempre digo, ¿no? Podemos mencionar algo de bibliografía, principalmente Coseriu, aunque aquí hay mucha bibliografía. Está Coseriu para la estructura, ¿no? Para los temas más de lingüística. Luego también tenemos, como siempre, a Saussure, Bernardez, con la lingüística del texto. Pero bueno, yo las referencias las voy a decir al final. Y al igual que las conclusiones, siempre hablo de las competencias clave, los LOE. En la introducción, como siempre hacemos, presentamos el tema, hablamos brevemente de lo que se va a hablar en los próximos apartados y empezamos ya con el apartado 1, lenguaje y comunicación. Y empezamos con el lenguaje, que sería el apartado 1.1, empezando por concepto y definición. El concepto de lenguaje ofrece muy diversas definiciones. Se origina así una ambigüedad que se afianza en el uso polisémico del mismo en el lenguaje coloquial y científico. En determinados sistemas recibirán el nombre de lenguajes si su estructura formal se asemeja a la de nuestro lenguaje. Tal es el caso, por ejemplo, del ajedrez. La lingüística y la otra ciencia o disciplina intermedia no han podido esclarecer esta ambigüedad. Cada escuela, cada periodo, se ha fijado en un aspecto del lenguaje en detrimento de los demás, lo que incrementa la ambigüedad y la diversidad de definiciones. Bernardez, en su obra Introducción a la lingüística del texto, de 1982, dice que las escuelas lingüísticas adoptan un aspecto determinado del lenguaje y lo erigen en base fundamental, única en ocasiones de todo el fenómeno, con la consecuencia de que muchas veces la diferencia entre tendencias diversas no es sino mera diferencia de punto de vista. Es decir, la diversidad de definiciones obedece a una diversidad de visiones, de puntos de vista. También obedece a la realidad misma de la multiplicidad del lenguaje. Al ser un concepto polisémico, a partir del cual se entienden, ¿no? Se tienen en cuenta muchas definiciones, es normal hasta cierto punto, ¿no? Que ocurra esto. Saussure, por su parte, en su curso de lingüística general, dice que el lenguaje es multiforme, que tiene muchas formas, y heteróclito, a caballo en diferentes dominios. Pertenece al dominio individual, pero también al social, y no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos. Este es el concepto y definición. En general, vamos a pasar ahora a hablar de los criterios que se tienen en cuenta para definir el lenguaje. Existen tantas definiciones del lenguaje que sería imposible presentar siquiera el repertorio de las más importantes. Bernardez, que será repetido en este tema en varias ocasiones,
recoge algunas como reflejo de la multiplicidad de criterios, ¿no? Unos criterios que se pueden resumir en lenguaje como sistema de signos o símbolos, como medio de comunicación, como fenómeno social, como instrumento, como fenómeno característicamente humano, como medio de transmisión de ideas, de sentimientos, como fenómeno histórico, psicofísico, fisiológico. Pero entre todos estos criterios, al final, hay dos que son comunes a la mayoría de las definiciones. El criterio del lenguaje como medio de comunicación social y el lenguaje como sistema de signos y símbolos, signos barra símbolos. Las distintas tendencias lingüísticas no han contribuido a que haya un acuerdo. Esta falta de acuerdo lleva a cuestionamientos sobre la inclusión de lenguajes distintos al verbal, tan variados como el de los animales, ¿no? Como hemos dicho antes, o el del ajedrez, otro tipo de sistemas. Así, si se tiene en cuenta la opinión de lingüistas como Martinet, que ya en 1960, en sus Elementos de Lingüística General, hablaba de la doble articulación, ¿no? En monema, ¿no? y fonema, una característica exclusiva de la comunicación verbal. También antes, unos años antes, en 1946, son referencias antiguas porque estamos haciendo una especie de estado de la cuestión, ¿no? Como si fuera un estudio académico. Morris se sitúa en una perspectiva semiótica, más que lingüística, y habla de tres dimensiones: formalista, empirista y pragmatista, que se corresponde a su vez con el componente sintáctico, semántico y pragmático, ¿no? Ya se adelanta, es un adelantado a su tiempo, porque esto va a ser lo que se va a tener en cuenta prácticamente en la actualidad. Otras teorías determinan que bajo la denominación de lenguaje no se pueden incluir los sistemas no verbales y se destaca la especificidad del lenguaje humano verbal. En esta dirección restrictiva se sitúan Ducrot y Todorov. Esta obra es mítica, citada en muchos temas de lengua, diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, y hablan de tres criterios, ¿no? Para tener en cuenta esta especificidad del lenguaje. El primer criterio es la sistematicidad, es decir, no puede hablarse de lenguaje si no se dispone más que de un signo aislado. También tenemos la significación, ¿no? El lenguaje verbal presupone la existencia de una significación. Sosiga hablaba, por ejemplo, de significante y significado, ¿no? Y la relación que mantienen ambas partes sería la significación. Luego tenemos la secundaridad, una cualidad estrictamente diferencial del lenguaje humano verbal. El lenguaje verbal es el único que comporta ciertas propiedades y funciones específicas. Por ejemplo, puede emplearse para hablar de las palabras mismas, la función, ¿no?, metalingüística. Puede producir frases que rechazan la denotación y la representación, como las mentiras, ¿no?, información falsa, y también pueden utilizarse en un sentido del cual la comunidad lingüística no tiene conocimiento previo, haciéndolo conocer gracias al contexto, como ocurre con las metáforas, ¿no? Es el lenguaje simbólico. Coserio, en sus Lecciones de Lingüística General, obra del 1981, afirma que el lenguaje es una actividad humana universal que se realiza individualmente, pero siempre según técnicas históricamente determinadas, que son las lenguas. El hablar siempre es hablar una lengua, de ahí que se puedan distinguir tres niveles: el universal, que es el hablar en general; el histórico, que es hablar según una técnica históricamente determinada, las lenguas; y el individual, que es el discurso. Esto ya se ha explicado en el tema, creo que 7, 10, ¿no? Es algo que se repite. Esto de Coserio, lo de los tres niveles, está presente en varios temas de lengua. Por último, para acabar este 1.1, que es bastante grande, que se podría dividir en conceptos, criterios y también una tercera parte llamada la comunicación animal y las propiedades generales del lenguaje. Aquí podemos citar a Hockett, con 2 T's, y su curso de lingüística moderna. Hockett es un autor de referencia en la comparación entre los sistemas de comunicación animal, humanos y no humanos. Hockett compara varios ejemplos de comunicación animal no humana, como es la danza de las abejas, el comportamiento sexual del pez espinoso, el proceso de alimentación
de la cría de algunas variedades de gaviotas, el sistema de gritos de los gibones, ¿no? Tiene como varios ejemplos de lenguaje animal, no humano, y en el análisis descubre una serie de propiedades que son exclusivas del lenguaje humano. Son 15, unas 15 propiedades, pero en el lenguaje humano solo se dan simultáneamente 4 de estas propiedades. No voy a detenerme mucho en esto, en las 15 propiedades. Podemos mencionar, por ejemplo, la vía vocal auditiva, ¿no? El timbre vocálico, la transmisión irradiada y recepción dirigida. Todas estas son comunes entre el lenguaje humano y el no humano, ¿no? La intercambiabilidad, retroalimentación total, especialización, semanticidad, etcétera. Pero del lenguaje humano, de las 15, que no las voy a mencionar aquí para no alargarme mucho, solamente 4 son únicas en el lenguaje humano, las otras 11 son compartidas. Una sería la dualidad de pauta, es decir, la existencia de un sistema fonológico y un sistema gramatical. En los animales no existe esta dualidad de pauta. Luego también tenemos la transmisión cultural o tradicional. Si una criatura humana se cría absolutamente aislada, no aprende ninguna lengua. Esto solo ocurre en el ser humano. Luego también tenemos la prevaricación, que es lo que también he dicho antes, ¿no? Como una propiedad única del ser humano, que es la posibilidad según la cual, ¿no?, los mensajes pueden ser falsos. No todo tiene que tener un sentido lógico. Esto solo ocurre en el ser humano. Y por último, la reflexividad, esta función también mencionada anteriormente, de la correspondencia con la función metalingüística, de hablar del lenguaje mismo, también una cualidad única del ser humano. De esto ya hablaban Ducrot y Todorov, hablaban de la secundariedad, ¿no?, del hecho de poder decir mensajes falsos, función metalingüística, pero aquí Hockett lo amplía un poquito más. Como podemos ver, esto ha sido siempre una preocupación de muchos lingüistas, ¿no? Definir qué hace particular al lenguaje humano, qué lo diferencia de los animales y de otros sistemas que se consideran lenguaje, ¿no?, como ya he mencionado, ajedrez u otros lenguajes. Vamos ahora con la comunicación. Ya hemos definido el lenguaje, qué hace especial al lenguaje verbal, ¿no? Vamos ahora con la definición, concepto y definición de la comunicación. Al igual que ocurre con el concepto de lenguaje, el de comunicación es de uso reiterado, pero de imprecisa definición. Esto ocurre también con el lenguaje. La comunicación ha sido definida y estudiada con diversidad de objetivos, tanto por la lingüística como por la semiótica o la teoría de la comunicación y de la información. Mayor en su psicología del pensamiento y del lenguaje, desde la psicolingüística, habla de que una de las características de la definición de comunicación es precisamente su indefinición. Mayor dice que es la interacción entre fuentes y destinatarios a través de mensajes significativos. Es decir, la comunicación sería un fenómeno de paso de información, tanto transmisión como recepción, a través de mensajes, que pueden ser lingüísticos o no, significativos, entre sistemas en interacción, que partiendo de un contexto y un código comunes, y usando medios adecuados, alcanza el efecto, intencional o no, de afectar a sus respectivos estados o formas variables, ¿no? Esa es la comunicación en sí, muy objetivamente hablando, digamos, según la psicolingüística. Según la teoría matemática de la comunicación, fundada en 1948 por Shannon y Weber, en el tema 6, que es el de la comunicación, se trata muy en profundidad esta teoría de la comunicación. Básicamente, la comunicación es el proceso de transmisión de informaciones de un emisor a un receptor B a través de un medio C. En dicha transmisión se utiliza un código específico codificado por el emisor y descodificado por el receptor. Eso es la matemática pura. La comunicación definida de un modo lo más matemático posible. Ya hemos dicho a partir de la psicolingüística, ahora teniendo en cuenta la teoría de la comunicación, y según la lingüística
que aquí citamos otra vez a Bernárdez, el lenguaje es sobre todo el principal medio de comunicación social humana. ¿No? El lenguaje en el ser humano es el principal medio de comunicación. ¿No? El punto de partida fundamental de este campo es el conjunto del proceso comunicativo mediante el lenguaje, ¿no? Y el proceso de comunicación se entiende como una forma de actividad, a partir del cual se usa este lenguaje. Y el lenguaje verbal, como acto de comunicación, para Bernárdez y en general para toda la pragmática, se basa en la teoría de la actividad verbal o lingüística. Una de estas teorías procede de la pragmática de Austin primero y de Searle, que será Searle o algo así, no sé cómo se pronunciará. Austin, 1962, Searle, 1969, a la que volveremos también cuando hablemos de competencia, ¿no? Aquí volveremos, aquí lo mencionamos simplemente y luego ya profundizamos. También tenemos teorías como las de Leontief, Luria, Galperín o Rubinstein, que todos ellos siguen en definitiva las teorías de Vygotsky. Vygotsky, citado en Bernárdez, 1982. Para la escuela psicolingüística que se deriva de Vygotsky, la actividad, incluida la verbal, se articula en tres aspectos: motivación, finalidad y realización. ¿No? En resumen, en toda actividad podemos establecer los siguientes aspectos. En primer lugar, la existencia de una necesidad o de un interés. A partir de este interés o necesidad se establece una finalidad, como satisfacer, ¿no? esa necesidad. Luego se establece un plan de actividad formado por acciones individuales y por último se realizan estas operaciones específicas para cada acción según el plan previo de acciones que se haya fijado. Por último, habría una dependencia constante de la situación en que se lleva a cabo la situación. Es decir, una dependencia de ese contexto, tanto para la planificación general como para la realización de acciones y la posible modificación del proceso en el transcurso de la actividad. Entendido como actividad verbal, el concepto de lenguaje se ensancha considerablemente más allá de su identificación habitual en el campo de la lingüística, ¿no? y con el código. El lenguaje entendido como actividad verbal abarca la determinación social de la actividad, no solamente el código, ¿no? y el contexto y todo esto. El lenguaje no es solo el conjunto de operaciones, sino la actividad compleja que engloba a este como una de sus partes. De este modo, los factores sociales que influyen en la actividad verbal se manifiestan en la elección de la expresión lingüística más adecuada a la situación comunicativa, a su intencionalidad y motivación. Es decir, no empleamos la misma expresión de ruego o de orden cuando nos dirigimos a un superior o a un familiar o amigo. En resumen, desde la teoría de la actividad o del acto verbal, se entiende el lenguaje como actividad verbal. Y la actividad verbal comparte todas las características de otras actividades. Es decir, sigue el mismo esquema: objetivo, planificación, realización, consecución, que es lo que hemos dicho antes. Esta realización lingüística dependerá de las condiciones sociales y psicológicas y viene determinada por el motivo básico de la actividad. Y existen muchísimos factores que afectan a esta intención verbal, al plan general del texto, ¿no? según la lingüística del texto, como la motivación, las posibilidades de expresión, la tarea, la finalidad, ¿no? y a través de la tarea se selecciona la acción que cuenta con más probabilidades de éxito. Es decir, si yo quiero dirigirme a un superior, tengo que elegir el plan más adecuado y la realización más adecuada del discurso para que la actividad verbal se produzca de manera más satisfactoria. Sinceramente, creo que esta es la parte que más enrevesada, pero yo creo que se entiende, ¿no? Siempre hay, mejor dicho, un contexto, una intención que determina el lenguaje como actividad verbal, que no siempre se realiza de la misma manera. También existen factores que afectan a la realización, ¿no? que no han sido mencionados, como el grado de dominio de esa lengua, ¿no? que depende, eso determinará mucho el mensaje final, ese grado de dominio. No es lo mismo ser totalmente dominador de la lengua con un nivel C2 o nativo, o tener un nivel B2,
¿no? Ese grado de profundidad o de implicación en el mensaje será menor cuanto menor dominio haya de esa lengua. Luego el factor funcional estilístico, el factor expresivo afectivo, el grado de, bueno, de cariño, ¿no? De cercanía que tengas con esa persona, el contexto en general. Es decir, que la comunicación no es solamente lenguaje, sino que tiene muchísimos factores que todos están en el plano pragmático, en la situación comunicativa. Vamos ahora, ya que hemos definido lenguaje y comunicación, apartado 2, competencia lingüística y competencia comunicativa. Vamos ahora primero a definir qué es competencia, luego lingüística, luego comunicativa y ya poco más. El tema está bastante encaminado. Concepto de competencia 2.1. El término proviene de los primeros trabajos de Chomsky, citado en Kobayashi, Tendencias actuales de la gramática. Es un concepto clave, ya que la competencia es universal, independiente de cada lengua, y explica la habilidad humana para aprender la primera lengua, cualquiera que ésta sea. La teoría explica la competencia, competence, como decía, y la competencia respalda la ejecución, la performance, el uso que el hablante hace de su lengua. Esta dualidad, competencia-ejecución, también se relaciona en cierto modo con la distinción de SOSIG, de lengua y habla. El término competencia se ha extendido desde entonces a varias disciplinas humanas con un sentido amplio de conocimiento, saber, capacidad. Lo de las competencias a los profesores nos suena, ¿no? Para bien o para mal. Por otra parte, hemos de considerar la competencia lingüística desde la perspectiva lingüística, tal y como aparece analizada en Coserio, y la competencia comunicativa desde las aportaciones de la pragmática y de la teoría de los actos de habla. Y poco más que decir sobre la competencia en general, ¿no? Vamos ahora con la competencia lingüística. Como hemos explicado anteriormente, Coserio ya distinguía en el lenguaje 3 niveles, cada uno de los cuales se correspondía con un tipo de saber y de producto. Nivel universal, histórico e individual. El nivel universal se corresponde con el saber elocucional y el producto sería la totalidad de lo que se habla, la totalidad de lo hablado. El nivel histórico se corresponde con el saber idiomático y el producto sería la lengua abstracta en general. Y el nivel individual se corresponde con el saber expresivo y el producto sería el discurso o el texto que se ha producido, ¿no? Ya sea oral o escrito. Para Coserio, la lengua es una actividad humana universal que los individuos, como representantes de tradiciones comunitarias del saber hablar, llevan a la práctica de manera individual. De acuerdo con los 3 niveles del lenguaje, y de la lengua como actividad, saber o producto, ¿no? De los niveles histórico, ¿no? Nivel universal, histórico o individual. Para Coserio, el contenido del saber lingüístico tendrá también 3 grados. Estos 3 grados son el saber hablar en general o saber elocucional, que ha sido mencionado antes. Esto tiene que ver con los principios de congruencia del pensamiento consigo mismo y con el conocimiento en general, más allá del idioma. El saber idiomático o la competencia lingüística particular incluye tanto lo dado, es decir, los signos dotados de forma y contenido, como procedimientos para que a partir de lo dado se realice la actividad lingüística, ¿no? Incluye lo dado y lo que se produce. El saber expresivo o competencia textual se refiere al plano del discurso o texto. Su contenido consiste en procedimientos con normas inherentes, ¿no? Y estaría dentro de ese nivel individual. Esto es la competencia lingüística. Me he centrado sobre todo en Coserio. Para hablar de competencia comunicativa, vamos a centrarnos, como he dicho antes, en la pragmática y en la teoría de los actos de habla. Aquí nos referimos al saber expresivo, que se corresponde con la competencia comunicativa. Esta competencia se sitúa en el acto de habla, en la realización, en el momento en que el hablante utiliza el lenguaje como un medio para conseguir diversos objetivos. El lenguaje como actividad. Butler, en su teoría del lenguaje, dice que se habla a los demás con diversos objetivos. Esto siempre se quiere conseguir algo, ¿no? Si no, ¿para qué hablamos? Incluso cuando hablamos solos tenemos un objetivo. En este sentido,
Butler habla de representación, apelación y expresión. Eso, de esas 6 funciones del lenguaje que tenemos hoy en día, Butler adelantó 3: representación, que es el contenido comunicado; apelación, que es cuando nos dirigimos, ¿no? Se dirige al destinatario, ¿no? Con una intención; y la expresión, que se relaciona con el locutor, con nosotros, con la manera en la que nos expresamos, ¿no? En ese mensaje. Posteriormente, Jacobson, en el marco del lenguaje, unos años después, ampliaría con las funciones poética, metalingüística y fática. Sobre todo esto y sobre la comunicación en general se profundiza en el tema 6, que ese tema también lo voy a tratar. Por otra parte, dos son los responsables de una nueva orientación en la consideración del lenguaje como actos de habla, los que hemos dicho antes, ¿no? Austin y Searle, o Searle. Sinceramente no sé cómo se pronuncia. Austin parte de la constatación de 2 tipos de enunciados: los performativos, que ocurren cuando describimos una determinada acción, ¿no? de un locutor, y si la enunciación equivale al cumplimiento de la acción; y más allá de esto, cuando el discurso, cuando lo dicho, produce un efecto directo en el receptor. Estos son los performativos. Los constatativos se dan cuando se describe un acontecimiento y esto no implica necesariamente una reacción inmediata. Austin clasificó los actos de habla, por otra parte, en 3 actos, ¿no? El acto locutivo, en la medida en que se articulan y combinan sonidos, y ya está, ¿no? Lo que es la locución. El ilocutivo, en la medida en que la enunciación de la frase constituye por sí sola un determinado acto: enunciar, describir, aconsejar, ¿no? Ese es el acto ilocutivo. Y el perlocutivo, en la medida en que la enunciación sirve a fines más lejanos, ¿no? Y donde el interlocutor podría no comprender, aunque domine perfectamente la lengua. Así, al interrogar a alguien, podemos tener la intención de ayudarlo, de perturbarlo, etc. Searle, o Searle, como se diga, se ocupó especialmente del acto ilocutorio, concretamente, en el segundo que hemos dicho, al que caracteriza explicando que en la realización de un acto ilocutivo el hablante intenta producir un cierto efecto, haciendo que el oyente reconozca su intención de producir ese efecto. Y proponía la siguiente taxonomía de actos ilocutivos: los representativos. Su propósito es comprometer al hablante con la verdad de la proposición, afirmar, informar, etc. Directivos son intentos del hablante para lograr que el oyente lleve a cabo alguna acción: ordenar, mandar, pedir. Los commisivos son actos cuyo objeto es comprometer al hablante con algún futuro curso de acción. Prometer sería un claro ejemplo. Los expresivos, aquí tenemos agradecer, disculparse, ¿no? Transmiten un estado psicológico del hablante acerca del estado de cosas expresado en el mismo enunciado. Y por último, las declaraciones, ¿no? Verbos como declarar o expresiones como por la presente pueden realizar este tipo de actos, ¿no? Es la realización de la fuerza ilocutiva cuando da lugar a la correspondencia entre el contenido y el estado de las cosas, ¿no? En la realidad. Por todo lo expuesto, la competencia comunicativa podrá ser definida como el conjunto de las normas, principios y signos que el hablante emplea en el acto comunicativo. En términos de Coserio, como ya hemos dicho varias veces, es el saber expresivo. Y yo creo que aquí estaría esto ya más que explicado. Lo he simplificado bastante porque este tema es bastante denso y complejo, y alargarlo más podría ser contraproducente. Las conclusiones de este tema, aquí podemos hablar, por ejemplo, de que lo importante hoy en día es tener en cuenta la dimensión formal, que es una gramática, y otra sociolingüística, una gramática del discurso dividida en competencia estratégica y competencia textual, ¿no? Esta gramática del discurso tiene mucha importancia en nuestra competencia comunicativa. El lenguaje no es solamente una combinación de signos, sino que también tiene en cuenta lo social, principalmente. Aquí luego la sociolingüística, presente en otros temas, será
no el complemento clave, sino la pieza clave que completará el puzzle, ¿no? Esta sociolingüística, que hoy en día, en la actualidad, también se habla de competencias diferenciadas, ¿no? Tenemos competencia léxica, competencia pragmática en sí, las competencias se han diferenciado mucho más, competencia semántica, incluso técnica, y que todo esto está muy relacionado y su conocimiento es de gran importancia para hablar, por ejemplo, de la relación con competencias clave como la competencia lingüística, ¿no? Que es una competencia clave. En cuanto a la LOE, pues los saberes básicos relacionados y los criterios con la comunicación, ¿no? La comunicación es un elemento, un saber básico de la LOE, ¿no? Tenemos la educación literaria, uso de la lengua y tanto el uso de la lengua como la comunicación en sí, todo lo referente a la comunicación está relacionado con esto. Por tanto, el conocimiento de este tema es de una importancia grandísima para cualquier profesor de lengua que vaya a dar este tipo de contenido. Y como esto está en la ley, pues este tema es de obligado conocimiento. Y vamos ahora con alguna referencia. Aquí hay muchísimas referencias. Yo las voy a decir y ya cada uno que elija las que le convengan, ¿no? Tenemos de Austin, que ya ha sido mencionado, 1962. Tengo el título en inglés. How to do things with words. Cómo hacer cosas con las palabras. Creo que también está en español. Yo tengo citada la versión en inglés. Bernardez, Introducción a la lingüística del texto, de Espasa Calpe. Coseriu y sus lecciones de lingüística general, de Gredos. También hay otra obra que es Competencia lingüística, Elementos de la teoría del hablar, de Gredos también, de Ducrot y Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, editorial siglo XXI. También el mencionado Hockett y su curso de lingüística moderna, de la editorial universitaria de Buenos Aires. Jacobson, El marco del lenguaje, de Fondo de Cultura Económica, editorial. Covachi, Tendencias actuales de la gramática, de Columba. De Martinet, si queremos. Martinet suele estar citado en otras obras, pero bueno, todo viene de su obra Elementos de lingüística general, de Gredos. De Mayor, Psicología del pensamiento y del lenguaje, editorial UNED. También tenemos a Morris, Signos, lenguaje y conducta, de Losada. Sosig, Curso de lingüística general, de Losada también. Y Searle, Speech Acts, de Cambridge University Press, que son speech acts, actos de habla. Y ahora sí, cerramos aquí el tema 1.